Bienvenidos al Consultorio Jurídico, donde cada semana tratamos temas legales de interés. El doctor Fernando Vadillo Abril, abogado y experto, nos acompaña hoy para resolver todas las dudas sobre los deberes de la cuota alimentaria en parejas que están en unión libre. Doctor Vadillo, bienvenido, un gusto saludarlo. Lo mismo, Violeta, gracias por tu entusiasmo. Gracias a el tiempo, a la Universidad Libre, de su convenio de estas vías virtuales que hoy nos sirve para aportar ante tantas inquietudes que la ciudadanía tiene. Un saludo especial a quien nos ven en directo y al que nos va a ver posteriormente en diferido. Muchas gracias. Les recordamos que si quieren participar en este consultorio jurídico, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Tiempo. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube o Facebook y estaremos resolviendo sus dudas en vivo. Doctor Vadillo, para comenzar el tema, ¿qué pasos se deben seguir para finalizar una unión libre? Bueno, legalmente la unión libre es conocida como la unión marital de hecho. Para terminarla, basta simplemente que no convivan los compañeros permanentes, ya que la esencia de la unión marital, de hecho, la convivencia permanente entre dos personas del mismo o diferente sexo que no estén casados entre sí. Y se termina cuando acabe la convivencia, por ejemplo, cuando muere alguno de ellos o cuando hay una separación física definitiva. Ya para formalizar la existencia y la cesación de los efectos personales y patrimoniales que ésta generó, la ley establece varios mecanismos. Uno es vía judicial y la otra es de mutuo acuerdo. Esta última expresada a través de acta de conciliación ante centro de conciliación o a través de escritura pública ante notarios. Ahora bien, doctor Vadillo, ¿cuánto tiempo tiene que convivir una pareja en unión libre para tener derechos? Bueno, la Constitución Política en el artículo 42 protege la familia, la institución, la célula básica de la sociedad, y no importa cuál sea de origen, la conformada por el matrimonio, por el vínculo solemne o consensual, esto es la unión marital de hecho. Ambas son fuentes de derechos y deberes y también posiblemente obligaciones entre sus miembros, cónyuges, compañeros permanentes. Ahora, lo que tiene que ver con la unión marital de hecho, para que ésta exista, basta simplemente la convivencia permanente. La ley no establece un plazo, puede ser una semana, un mes. No es que me fui en este fin de semana con la novia, ya tengo unión marital de hecho. Es cuando hay una convivencia permanente singular. A partir de ese momento surgen los derechos y los deberes de carácter personal, automáticamente. El deber de ayudarse, socorrerse mutuamente, los alimentos, la fidelidad, el débito, entre otros. Pero para que surja entre los compañeros permanentes una sociedad patrimonial, se requiere que la unión perdure o dure por lo menos 2 años y que desde el primer momento que empiecen a contarse los 2 años, ninguno de los compañeros traiga una sociedad conyugal vigente. Y si la traía, que se hubiera disuelto para empezar a contabilizar los 2 años. Para aclarar, doctor, ¿qué cubre la cuota alimentaria? Bueno, el legislador establece entre qué personas se deben alimentos. Lo establece una norma del Código Civil que es el artículo 411. Entre otros, los compañeros permanentes, al igual que los cónyuges, y también post ruptura de la relación, los cónyuges y los compañeros permanentes. Eso es un tema que luego tal vez podremos hablar. ¿Qué comprende la cuota alimentaria? La ley también establece que los compañeros permanentes, al igual que los cónyuges, se den alimentos congruos, que es lo básico, lo necesario para la subsistencia de una persona atendiendo su posición social. El legislador no define qué los comprende. Sí lo hace, por ejemplo, cuando se refiere a los menores, el Código de la Infancia y la Adolescencia, pero en general es lo básico para la subsistencia de una persona, el mínimo vital, y atendiendo a su condición social. Yo diría, entre otras cosas, pues la comida, la alimentación, el vestuario, la salud, y si no sé si ya lo dije, la vivienda sería como elementos básicos. Del mismo modo, doctor Vadillo, si una persona estuvo en unión libre, ¿tiene que pagar cuota alimentaria? Sí, les decía que si hablamos del matrimonio, por el hecho de celebrarse el matrimonio, surge obviamente una serie de derechos y deberes entre los cónyuges. Y los compañeros, a partir de la convivencia, surgen sus derechos y deberes. Entonces, ellos se deben alimentos mientras el vínculo esté vigente. Implica eso, que convivan. Ahora, cuando se rompe el vínculo, también deben alimentos basados en criterios constitucionales de solidaridad o de dar origen a
violencia intrafamiliar o también dar origen a las causales previstas en el numeral tercero del artículo 154 del Código Civil, es la violencia física o mental que constituya para los cónyuges causal de divorcio y para los compañeros la ruptura del vínculo. Doctor, ¿existe alguna protección legal hacia las mujeres en unión libre? Sí, yo pienso que no solamente para las mujeres, que son las personas que son más víctimas de violencia, lamentablemente, en el mundo yo pensaría de violencia intrafamiliar, y en nuestro país no se escapa a esa situación, y ahora más en pandemia, porque es connatural al ser humano la confrontación, los conflictos. El conflicto en sí no es malo o bueno, es la forma como lo abordamos. Entonces ahora por la excesiva convivencia se han generado más conflictos. Entonces se protegen a los hombres, a las mujeres, no puede haber violencia en el interior de la familia, entre los cónyuges, entre los compañeros, hacia los hijos. Pero especialmente hay normas, claro que sí, que han buscado proteger los intereses de los miembros de la familia, en especial la ley 294 del 96, que protege pues la violencia y, como vuelvo a insistir, no solamente es frente a la mujer, sino frente al hombre, frente a los miembros de la familia, y hay normas que establecen también la búsqueda de la sensibilización para evitar y sancionar la violencia intrafamiliar y también la violencia de género, que lamentablemente es muy marcada por una sociedad tan machista como la nuestra. Ahora bien, doctor Vadillo, actualmente, ¿cómo se determina el porcentaje de la cuota alimentaria? Bueno, el legislador tampoco lo establece. Tú dirás, Violeta, pero no me dice nada concreto. No, el legislador no lo hace y no lo puede hacer. Es circunstancial. Esto significa que hay que mirar en cada caso concreto, cuando se regule o se acuerde regular, pues las circunstancias tanto del que da alimentos, o sea, alimentante, su capacidad y sus necesidades domésticas, pues también tiene deberes con él y otras personas, y las necesidades del alimentario. Entonces, atendiendo a esa conjugación de la capacidad y necesidad, de lo que se provee de los acuerdos, se determina la cuota alimentaria. Puede ser muy alta. Yo he tenido casos, yo soy también abogado litigante, que se está discutiendo alimentos, y créanme que así fue, de 20 millones para los hijos, que eran 2 hijos, por su posición social. Entonces, depende de la capacidad y la necesidad, esas circunstancias son las que determinan la regulación de una cuota específica. Muy bien, doctor, nos pregunta Luz Estela Martínez. Pregunta, si uno de los cónyuges no aporta económicamente, ¿qué se puede hacer? Bueno, buscarse a otro tal vez que aporte. Estamos hablando de compañeros permanentes, pero se asemeja también a los cónyuges. Si no aporta, pues habría que mirar las circunstancias, ¿no? Es un proyecto de vida que ambos aportan, tanto afectiva, emocionalmente, económicamente. Hay que mirar las circunstancias porque no lo aporta, y si definitivamente no lo aporta, pues habría causales, en el caso del matrimonio, para pedir la disolución, porque hay incumplimiento, puede ser grave, injustificado de los deberes que la ley impone, porque hay que ayudarse y socorrerse mutuamente. En esas realidades también podría originar si se trata de los hijos, una privación, suspensión de la patria potestad. Y en tratando de los compañeros permanentes también, pues ahí sí, no en broma, pues la persona no aporta y eso es trascendental. Acabar con la relación, porque vuelvo a insistir, una cosa es que no se tenga la capacidad y otra es que teniéndola no se deba aportar, porque es incumplimiento de los deberes que la ley pone como cónyuges, de compañeros permanentes, como padres. Asimismo, doctor, ¿qué derechos de custodia tiene una pareja en unión libre? Bueno, esta es una pregunta relacionada específicamente con la unión marital de hecho, pero la condición de custodia, y entiendo que me estás preguntando refiriéndose a los hijos de los padres en general, pues padre puede ser quien tenga una relación fruto de un matrimonio o en unión marital de hecho o fuera del matrimonio o unión marital de hecho. En esa ordinariedad, la condición de padres se determina también no solamente de derechos y de deberes frente a sus hijos, deberes y obligaciones, sino también derechos. Entonces la custodia es mirada de la óptica de esos derechos que tiene el padre y de los hijos de compartir aunque estén separados. Entonces, en conclusión, el hecho de ser padre le determina la posibilidad de tener deberes, derechos también, y eso le determinaría la posibilidad de terminar una custodia. Generalmente cuando hay una ruptura o nunca hubo convivencia, se acuerda de facto quién tiene la custodia personal de los hijos, pero también hay procesos y trámites como la conciliación que puede determinar quién debe tenerla. En conclusión, no es por el hecho de ser compañero, es por el hecho de ser padre, que se haya establecido el vínculo del parentesco filial
madre o padre, lo que determinaría la posibilidad de la custodia acordada o regulada a través de los mecanismos legales, como los procesos judiciales. Por otro lado, doctor Vadillo, ¿hay alguna causa que exonera de la cuota alimentaria? Sí, pues exonerar, entendido que no estoy obligado a darlo si no tengo la capacidad. Y en este momento en el mundo, Colombia no se escapa de una situación económica muy difícil. Habrá gente que no tiene trabajo o que lo mínimo que gana es para su subsistencia. Entonces estaría exonerado si lo demandan, no solamente del deber para que se imponga un proceso, sino la sanción penal que el legislador establece por la inasistencia alimentaria. Eso básicamente, pero también cuando se cometen delitos contra el alimentante por parte del alimentario, lo exonera, y en todo caso que el alimentario también tenga capacidad económica o surja la capacidad económica, estaría exento del deber. Tratándose en general, la ley establece que los alimentos se deben hasta que se mantengan las circunstancias que lo determinaron, pero pueden haber muchas razones que acaben con esa determinación. Por ejemplo, cuando son menores y llegan a la mayoría de edad y no están estudiando, entonces desaparece. O cuando surge un orden prevalente sobre los otros órdenes para regular alimentos. Por ejemplo, castigan al cónyuge o compañero a dar alimentos por ruptura, pero la persona que lo recibe luego se casa y ese esposo o esposa tiene capacidad económica, lo exonera. Hay muchas razones para exonerarse de la obligación o el deber de alimentos. Muy bien, doctor. Les recordamos a todos los que están ingresando ahora al en vivo que pueden participar en este consultorio a través de las redes sociales del Tiempo. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube o en Facebook y estaremos resolviéndolas. Doctor, nos pregunta Melissa Gaitán, ¿cómo es la custodia compartida en unión libre? Bueno, primero no, digamos que no hay una regulación específica en la ley que habla de la custodia compartida. Es una institución moderna que la manejan otros países, como por ejemplo el derecho español. Pero aquí en Colombia hay un antecedente de un juez en Medellín que la determinó y la Corte no se pronunció en contra ni a favor, dijo que no estaba prohibida. Es una institución en otros países donde los hijos de padres separados conviven en una época con uno u otro y cada uno en ese momento que está con su hijo lo eh, paga las obligaciones alimentarias. En nuestro país yo me parece que tenemos una figura distinta y es quién tiene la custodia de cuidado personal y el otro, además de proporcionar alimentos, tiene la posibilidad de regular zonas visitas. Me parece que la figura de la custodia compartida, como en el mundo moderno se entiende, no existe en Colombia, aunque vuelve a existir, no está prohibida, y eso no tiene que ver con que sean compañeros permanentes los padres o hayan sido, sino pueden ser entre cónyuges o personas que no alcanzaron a convivir, pero son padres de un menor. La legislación pues les permite tener una custodia que está en cabeza de uno y el otro con un régimen de visitas. Ahora bien, quisiéramos saber, doctor Vadillo, ¿cómo se solicita una cuota alimentaria? Bueno, muchos mecanismos, muy buena pregunta. Una cosa es el deber, que es el vínculo que ata a una persona con otra para determinar quién le ocupa el lugar de alimentante o alimentario, y otra cosa es la obligación, que ya es un vínculo jurídico, no entre, como dice la ley, en el deber ascendiente-descendientes o compañeros, sino entre una persona frente a otra. ¿Cómo se puede regular una cuota alimentaria? De mutuo acuerdo, y el mutuo acuerdo puede ser un documento privado, una transacción, también se puede hacer a través de mecanismos alternativos de solución de conflicto como son la conciliación, hoy ante los defensores de familia solamente porque recientemente se suprimió la posibilidad de acudir en audiencias de concesión extrajudicial ante los comisarios de familia, pero también se puede regular a través de un proceso de regulación de cuota alimentaria ante los jueces de familia, si lo hay en el municipio, jueces civil municipales, que la regulará, atendiendo primero, demostrando el vínculo, y segundo, que es a partir del deber, y segundo, la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentario. Doctor, para aclarar, ¿en qué casos se tendría que pagar la cuota alimentaria después de los 18 años? Después de los 18 años hay una norma específica que, si no estoy equivocado, es el artículo 422 del Código Civil, que establece que los alimentos se deben, tratándose de menores de edad, hasta que lleguen a la mayoría de edad o 18 años, pero salvo en los eventos en que haya un impedimento, dice la norma corporal o mental, estoy leyéndolo textualmente. La jurisprudencia también de las altas cortes han señalado que no solamente esos eventos son los únicos que determinan prolongar la obligación alimentaria después de los 18 años, sino también cuando el joven esté estudiando, profesionalizándose y hasta tanto adquiera una profesión en oficio que le permita a través de ella pues ser independiente y recibir los dineros para su manutención.
a no ser que también haya incapacidades, pero hasta los 25 ha dicho la jurisprudencia cuando estén estudiando. Esa conclusión, de los 18 hasta los 25 mientras estén estudiando y indefinidamente cuando tenga un impedimento físico o mental que le impida subsistir por sus propios medios. Doctor, nos pregunta Lorena Muñoz Parra, ¿por qué tengo derecho a cuota alimentaria conyugal y cómo se fija? ¿Por qué conyugal? Estamos hablando de compañeros permanentes, pero da lo mismo, ¿no? ¿Por qué tengo derecho a cuota alimentaria? Porque el legislador lo estableció, porque los alimentos están sustentados en un principio constitucional que es el de la solidaridad y es el de dar quien tiene al que lo necesita. Y específicamente si tenemos un proyecto de vida, somos cónyuges o compañeros permanentes, la ley entiende que debe haber entre ellos un deber de solidaridad y así lo regula en el artículo 411 del numeral primero. Pero también se deben alimentos post ruptura de esa convivencia entre los compañeros o del matrimonio solemne o el contrato solemne por unas causales específicas establecidas en el artículo 411 numeral cuarto, basados también en la solidaridad, con sentencias que se han pronunciado recientemente por la Corte Constitucional, la sentencia STC 6975-2019, y basados también en criterios de culpa y capacidad de necesidad. El cónyuge culpable del divorcio, el compañero que se le impute al terminar la unión marital de hecho cargos de violencia intrafamiliar o las causales previstas en el numeral tercero, artículo 154 del Código Civil que se refieren a violencia física y mental. Entonces, básicamente, ser alimentos, porque mientras conviven tiene un proyecto de vida y debe estar expresada la solidaridad al máximo y ruptura, atendiendo a la culpa como sanción, pero también capacidad de necesidad o sin culpa a criterios de solidaridad que se está abriendo en el mundo y que Colombia lo ha incorporado a través de los fallos recientes de nuestras Cortes Suprema de Justicia. Doctor, nos pregunta Wilfredo Carvajal Vargas, si no existen hijos en unión libre y se separan, se hace separación de bienes legalmente, ¿se debe dar obligatorio cuota alimentaria de cualquiera de las partes? Bueno, si no existen hijos, ¿cierto que preguntó? Bueno, si no existen hijos, pues no se deben alimentos a los hijos, pero si hay una ruptura de la unión marital de hecho, en un principio nuestro código es un código antiquísimo que regulaba otras instituciones, otros modelos de familia, pues no incorporaba la unión marital, eso que es una figura moderna, inclusive antes de la Constitución que actualmente lo rige. Entonces, en este código, pues se habla de cónyuge, pero la Corte Constitucional ha adaptado estas instituciones a los principios de valores constitucionales y ha extendido el deber alimento no solamente vigente el vínculo de los cónyuges a los compañeros también, sino post ruptura. Y como acabo de decirlo, sí se pueden deber alimentos post ruptura del vínculo no marital hecho, basados en criterios de solidaridad. Es decir, que necesita alimentos, que tiene capacidad, el tiempo que duraron, la capacidad económica del que los pide, si puede entrar al mercado laboral, su situación de salud, si tienen hijos, el tiempo que duró, etcétera. Pero también basados en la culpa, en la terminación, por ejemplo, violencia intrafamiliar y en todo caso que haya siempre capacidad para darlos, porque no se le puede pedir lo imposible y la necesidad para recibirlos, porque no es una función reparatoria, sino una función, como le decía, basada en la solidaridad, en la necesidad y la capacidad. Doctor Vadillo, ¿qué consecuencias tiene una persona que no realiza el pago de una cuota alimentaria? Bueno, muy importante pregunta. Recuerde que hay que distinguir entre el deber. Los padres deben alimentar a sus hijos, los hijos a sus padres, pero una vez se regula, ya dejamos el deber y hablamos de una obligación, que es un vínculo jurídico que ata una persona con otra para cumplir una prestación, por ejemplo, dar sumas en dinero. Si yo me sustraigo a esa obligación que se reguló, por ejemplo, por sentencia o una conciliación, pues estoy inmerso en la posibilidad que me inicie un proceso ejecutivo, me persiga los bienes para satisfacer pues, la obligación, como cualquier deudor frente a cualquier acreedor cuando cumple con su obligación. Pero también para el legislador es muy importante el tema de los alimentos, independientemente de la unión marital de hecho, ya ha establecido otras figuras adicionales. En el tema, por ejemplo, la posibilidad de una sanción penal por el delito de inasistencia alimentaria. Recientemente se creó un registro de personas deudoras de alimentos, entonces ese registro es gravosísimo para la persona, porque entre otras cosas le impiden, como venía ya en el sistema anterior, la salida del país, contratar con entidades del Estado,
varias circunstancias que están previstas y que es una norma muy reciente. Entonces, consecuencias gravísimas, penales, civiles, ejecutivas, registros, que le va a imposibilitar al ciudadano o le va a restringir ciertos actos que tendríamos todos los que no estaríamos inmersos en esas situaciones. Doctor, nos pregunta Cristian Rodríguez, en base a un salario mínimo legal vigente, ¿cuál sería el tope de una cuota alimentaria? Bueno, el legislador bueno, para regular una cuota alimentaria no importa si es un salario o no, pues como les decía, depende de la capacidad y la necesidad, pero no basta simplemente mirar qué necesita si no tiene capacidad. Cuando hablamos de salario mínimo legal vigente, el legislador lo tiene en cuenta para varias cosas. Por ejemplo, para presumir que un buen padre de familia frente a su hijo por lo menos devenga un salario mínimo legal. Sobre esa base se puede regular, aunque no se pruebe en un proceso específico este dinero que recibe. Cuando pretenda, por ejemplo, pedirse alimentos provisionales en el curso del proceso, el legislador dice que cuando se piden más de un salario mínimo hay que acreditar tanto la capacidad y la necesidad. Entonces, también es importante que en las medidas cautelares que se vayan a tomar sobre el salario mínimo, el legislador no permite que se embargue el salario mínimo, sino una quinta parte de lo que sea, salvo que se trate de alimentos, en cuyo caso pues puede ser embargado precisamente porque se asegura que ese salario mínimo es el mínimo vital para la familia, o que se trate de cooperativas. O sea, el salario mínimo tiene mucha importancia para el legislador y es un tope precisamente para esas circunstancias que he mencionado anteriormente. Doctor, si el nivel de vida que llevaba el menor era muy alto y el otro padre, el padre, tiene que darle el dinero que está acostumbrado aunque no tenga recursos. No, imposible. Como les decía, nadie está obligado a lo imposible. Para regular una cuota alimentaria hay que tener en consideración las circunstancias de la capacidad económica del alimentante y su situación doméstica, como las necesidades del alimentario. Entonces no se podría regular una suma muy elevada, aunque el menor lo necesite, si el papá no tiene la capacidad para darlos. Además debe ser proporcionada por todos los padres. Ahora, pero pues sí puede ocurrir, y ahí sí es muy interesante la pregunta, que se reguló, se acordó una cuota alimentaria alta y yo hoy no tengo capacidad. Entonces, en ese caso, lo que se van a hacer uso son de las pretensiones de disminución de cuota alimentaria, porque mientras se mantenga, se puede ejecutar y no hay razón para excusarse basado en que hoy no tengo la capacidad para darlas. Entonces, debemos estar prestos a pedir una disminución de la cuota alimentaria. Eso ocurre mucho por sentido de culpa, ¿no? El que se separa y la debe, se va y dice, no, pues yo regulo una cuota altísima. Y después las circunstancias varían, no tiene la capacidad de sufragarlo. Entonces, en ese caso, invito a que acudan los centros de conciliación, Defensoría de Familia, para la disminución a los procesos judiciales, salvo que también acuerden una disminución que no es muy fácil que se haga de esta manera. Ahora bien, doctor, si una persona estuvo en unión libre, se separa y vivió muchos años con un menor, pero no es su hijo biológico, ¿tiene la obligación de pagar cuota alimentaria? Muy buena pregunta, Violeta, muy buena pregunta. Quien la hizo, muy buena. A ver, el legislador estableció unas categorías de hijos. Parece que fueras abogada, muy buena pregunta. Ha establecido una categoría de hijos y no ha establecido el Código Civil la categoría de hijos de crianza. No existe. Inclusive se ha intentado y se demandó la norma para que la Corte la declarara exequible, agregando el listado de los hijos de crianza y le otorga a estos los derechos que se le dan a los otros hijos. Y la Corte dijo, no es una omisión parcial, sino absoluta, y eso es tarea del legislador. Entonces, en conclusión, ha sido la jurisprudencia que en casos muy concretos y a través de acciones de tutela le ha otorgado derechos a los hijos de crianza. Entre otras, no le ha otorgado alimentos, no le ha otorgado vocación hereditaria. Eso no quiere decir que mañana no haya una sentencia, pero las anteriores no lo han hecho. Entonces, en esa orden no estaría obligado a darle alimentos, porque la ley no los creó como una categoría y la jurisprudencia hasta el momento no le ha otorgado vocación hereditaria ni obligación alimentaria. ¿Qué le han otorgado? La indemnización de perjuicios porque muere papá de crianza o el hijo de crianza, la inclusión en el sistema de seguridad social, por ejemplo, de beneficiario del papá de crianza, pero hasta el momento alimentos no se ha establecido. Muy bien, doctor, nos pregunta Elena Alarcón Sarmiento. Doctor Vadillo, una pareja en unión libre durante 8 años se separa. ¿Qué derechos tiene la mujer por esta convivencia? La mujer actualmente es desempleada por la pandemia y el compañero no le aporta. Bueno, posruptura, como les decía, apenas se termine la unión marital, de hecho, hay un año para demandar, su pena de prescripción,
la declaración de existencia de una sociedad patrimonial, su disolución por la separación física y posterior liquidación. Entonces lo que había que hacer es demandar dentro del año siguiente para que se declare que existía una sociedad patrimonial, que por lo menos debe haber durado 2 años, la Unión recuerda, y que se disolvió y se procede a repartir esos bienes societarios. Y en lo que tiene que ver con el tema central de esta charla, que es los alimentos, pues deben haberse reclamado dentro de la vigencia si hay ruptura permanecerá en el tiempo, si las necesidades, capacidades aún o las circunstancias se mantienen, y si no también por ruptura, el juez puede determinarlos basados en las sentencias que he citado. La sentencia C-113 de 2021, que es muy reciente de este año, de abril, donde la Corte Constitucional otorgó a los compañeros alimentos por ruptura cuando uno de ellos se le imputa al momento de la terminación de ese vínculo consensual cargos de violencia intrafamiliar o violencia física o mental, como lo dice el numeral tercero del artículo 154. Y también la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado basado simplemente en solidaridad, no importa que sea culpable o no, en la sentencia ST 6935 de 2019, siempre y cuando se acredite la capacidad y la necesidad. O sea, pueden regularse el momento de esa decisión que determina, por ejemplo, la declaración de la unión de la sociedad y los alimentos que se le han otorgado uno a otros, que se mantendrán en el tiempo hasta cuanto se mantengan las circunstancias también que lo determinan. Doctor, nos pregunta La Torre Fernando, ¿qué se puede hacer en caso de que la madre no acepte conciliar la cuota alimentaria? Bueno, la conciliación entre dos, ¿cierto? Entonces, pero en un principio tengo que decirles que el artículo 32 de la ley 640 de 2001 le da facultad especial a los conciliadores en asuntos de familia para que cuando no vaya el citado convocado a la conciliación para regular la cuota alimentaria se regule, o cuando no haya acuerdo. Y este acuerdo no solamente cuando el señor a quien lo citan a regularse no lo acepta, sino también la señora, que puede ser la alimentante o la alimentaria. Entonces yo pienso que ahí surge ese deber, esa potestad que debe utilizar el conciliador para regularlos pro beneficio de los intereses de los menores, que son prevalentes y superiores a los mayores. Ahora, también habría la posibilidad de acudir al proceso de regulaciones. Si yo soy un potencial alimentante y no me aceptan una propuesta y me dicen de eso así, no se preocupe, yo sí me preocupo y se ha diseñado un proceso que se denomina ofrecimiento de alimentos, donde demando al menor, representado por el otro padre, para efectos que el juez lo regule, y en ese caso pues me evito yo las medidas cautelares que me practicarían en un escenario de un proceso donde yo sea el demandado. Muy bien, doctor, nos pregunta Walter Ocasiones, ¿y cuando uno de los dos se va para el exterior después de 13 años, qué sucede? Hablando de los compañeros permanentes, pues si eso ocurrió 13 años ya se acabó, porque les decía que la esencia de la unión marital es la convivencia, y ante la ruptura, la no convivencia, o sea, la separación física definitiva, y 13 años me parece más que definitiva, pues ya no existe la unión marital de hecho y desaparecen tanto los deberes como los derechos entre los compañeros permanentes, ya no se podría regular. Cosa diferente sería el matrimonio, que aunque yo no viva con mi esposa o la señora no viva con el esposo, pues si no han roto el vínculo solemne, el matrimonio, siguen debiéndose alimentos, salvo que el otro, uno de ellos ya haya conformado otra relación, en cuyo caso pues sustituye su estado civil y surgen nuevos deberes y rompe los anteriores. Doctor, para seguir con las preguntas tenemos algunos mitos y verdades que queremos resolver. Claro que Doctor, sí. ¿es mito o verdad que solo los hombres deben pagar la cuota alimentaria? Pues supremamente mito. Aunque en la práctica los hombres son los más disciplinados en estos menesteres, también las mamás pueden ser demandadas. Yo tuve un proceso que la mujer se portó como todo un varón, incumplió sus deberes con el esposo, lo abandona por otra persona, tenía capacidad económica y no daba alimentos, no visitaba a sus hijos. Eso es propio más de los hombres que las mujeres, pero esto no hay género, el legislador no distingue. Entonces, tanto las mujeres como los hombres deben alimentos porque la norma habla de ascendientes a descendientes y no de padre, hombre al hijo o madre al hijo. Claro que sí, es un mito. Doctor, ¿es mito o verdad que las personas pueden esconder su condición económica para no pagar la cuota alimentaria? Pues eso es una conducta reprochable, porque si uno no responde ni siquiera a sus hijos, ¿qué se puede esperar frente a los demás? Que es lo más importante en la vida de su hermano, pienso yo que soy padre, y creo que todos pensamos
muy similarmente o igual. Pero pienso que sí es una realidad que las personas, pues algunas lo hacen, pero para eso el legislador tiene mecanismos, ¿no? Por ejemplo, le da al juez facultades oficiosas para investigar si la persona tiene capacidad de alimentos, igualmente sanciona estas situaciones, podría ser penalmente porque haya cometido algún ilícito o hay acciones restitutorias de los bienes que traspasa a otro, como los procesos de simulación. Pero también una muy importante, y es que muchas veces el papá colita que su hijo, que es padre, trabaje con él y no le aparece como un sueldo, entonces resulta que el artículo 416, ojalá lo retengan, del Código Civil, establece que un alimentario le puede pedir alimentos a varios alimentantes, entonces en ausencia uno puede ir a otro. Si el papá no tiene alimentos, el abuelo los tiene, perdón, si no tiene capacidad económica, el abuelo los tiene, entonces puedo ir a otro grado para pedir los alimentos. Entonces el legislador lo sabe y tiene mecanismos sancionatorios para, obviamente, el que hace cosas tan mal en la vida, de una u otra manera lo tiene que pagar. Me parece que es una conducta que ocurre, pero no podemos acolitarla ni permitirla. Doctor, tenemos un mito de uno de nuestros espectadores con una pregunta. Escuchemos, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Llevo 10 años, más de 10 años en unión libre. Mi esposo, antes de mí, se ha casado por lo civil. Él hizo separación de bienes. Ya llevamos más de 10 años y él, pues obviamente estamos juntos. Y mi pregunta es, en caso de que algún día falte él, o bueno, también yo, sí, cuando falte, los bienes que hemos hecho juntos entran en la sociedad conyugal, o sea, ella entraría también o son solo los dos. Esa es mi pregunta. Bueno, Porque pues obviamente él no se ha separado, no ha disuelto la sociedad marital. bueno, esto daría para hablar mucho más, pero quiero a todos los oyentes que son abogados y los que no lo son, que recientemente estudien una sentencia que recientemente profirió la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, la sentencia SC 4027-2021, 14 de septiembre, que inclusive en otro escenario de la Universidad Libre lo tenemos conversando y se puede ir a él, hago publicidad en la página de la Universidad Libre. En ella la Corte plantea que si dos personas están casadas y uno de ellos con otra persona diferente a su esposo hace una unión marital de hecho, si se da la circunstancia de la separación física por más de 2 años, a partir de ese momento, de hecho, ya no existe sociedad patrimonial y por ende, desde ese momento emprende un nuevo régimen societario con su compañero. Entonces, conclusión, en esos días esa sentencia se puede aplicar, aunque es la primera en el país y hubo salvamentos de votos, me parece, y estamos de acuerdo con la decisión que tomó la mayoría de la sala. En esos días, entonces, habría una sociedad patrimonial con los nuevos compañeros permanentes, aunque no haya formalmente acabado con el vínculo, y una vez termine la sociedad patrimonial de los compañeros por cualquier causa, la muerte o la separación física, el matrimonio con un tercero inclusive, hay que proceder a demandar dentro del año siguiente a ello para que se declare la existencia de la unión, la sociedad, su disolución y liquidación, y se repartirá entre los compañeros que están vivos o entre unos y los herederos del otro si ha fallecido. Muy bien, doctor. Vamos a contestar unas preguntas de nuestro público oyente. Nos pregunta Claro que sí. Wilson Andrés Moreno Calderón. Tenía una relación de novios. De esa relación quedó una hija. ¿Cuánto sería mi cuota? Y se la puedo consignar ya que ella no quiere saber nada de mí y me bloqueó. Eso ocurre. El derecho a familia es muy interesante, pero muy complejo porque se refiere a sentimientos, amores, y esas cosas ocurren. Yo le aconsejaría que la citara a ella a un centro de conciliación. Como les decía, ahora no se puede hacer ante las comisarías, sino los defensores de familia, la defensoría de familia, para que la convoquen la mamá como representante de la menor y ante el defensor se regula la cuota alimentar. Es lo mejor, lo más sano, para evitar que mañana lo demanden, le embarguen, etc. Y la otra vía sería un proceso judicial, pero no más tiempo, congestionamos el aparato jurisdiccional. Aunque aquí me dirán los defensores, profe, pero usted está mandando más trabajo, pero sí, es lo mejor. Entonces es mejor que se regule, si ella no quiere hablar con usted, es decir, no puedo quedarme tranquilo diciéndome,
yo no le doy nada porque no me los pide, no, usted debe cumplir y hay mecanismos para regulación. Entonces, el mejor consejo, defensor de familia o centros de conciliación, procuraduría delegada en asuntos administrativos, es decir, hay una lista amplia de funcionarios que cumplen esa tarea o ir al proceso judicial para la regulación de la cuota alimentaria. Es lo más sano. Muy bien, doctor. Nos pregunta Paola Barrera Jerez. Fijaron una cuota pequeña, pero no es suficiente para una niña. ¿Qué debo hacer? Listo. Cuando se regula una cuota alimentaria, como también lo mencioné, pues se tuvo en cuenta las circunstancias que en ese momento estaban presentes, tanto alimentante y alimentario, para regularse. Pero nada impide que hacia el futuro, cuando las circunstancias varíen, pues se pida un aumento o también una disminución, o por qué no una exoneración. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿se puede aumentar? Claro que sí. Pero para aumentarla hay que acreditar que, por ejemplo, tiene mayor capacidad económica el alimentante, o que no haya aumentado, tiene mayores necesidades del alimentario, etcétera. Entonces, lo que hay que es iniciar una cita al centro de conciliación, como les decía, ojalá defensor de familia, que es gratuito, los consultores jurídicos de las universidades también es gratuito, o demandar un proceso para el aumento de la cuota alimentaria. Pero si, por ejemplo, se reguló hace una semana, 15, estoy dando un ejemplo, por una decisión judicial y yo no estoy conforme con la decisión, no, porque hace tránsito, cosa juzgada, no se puede volver a ventilar. Es cuando cambien las circunstancias que determinaron, y pueden cambiar de un momento a otro, porque cuando reguló trabajaba y ganaba un salario mínimo, ahora el señor gana 5 millones de pesos, claro que se puede aumentar la cuota alimentaria. Muy bien, doctor. Nos pregunta Mariana Rojas. Buenas tardes, doctor. Al padre de mi hijo le archivan el proceso en la fiscalía porque no aparece NPS, pero no cuenta que el señor gana más de 10 millones semanales porque trabaja independiente. Bueno, ese es un tema de prueba, ¿no? Dentro del proceso. Además, la figura penal tiene una función distinta. La figura penal es castigar esa inasistencia justificada del deber que la ley impone como alimentante. El escenario mejor yo pensaría que es el proceso civil, porque a veces confundimos estos mecanismos, pero ya que está en el proceso penal, pues es un tema de pruebas. Si no se acredita la capacidad, no se puede castigar en el entendido que la persona se sustrae justificadamente. Puede haber una justificación porque no tengo ningún salario, pero en materia del proceso civil es mejor, porque ahí sí se parte de una presunción, y es que por lo menos se gana un salario mínimo. Además, el juez tiene deberes de investigar la capacidad económica, y no solamente esta se puede determinar a partir de un sueldo, sino de otros ingresos, como son las situaciones domésticas, sus viajes, sus niveles de vida, los bienes que tenga, etcétera. Entonces, son escenarios diferentes, pero es un tema probatorio. Doctor, pregunta Luz Galeano. Yo no vivo con el señor y coloqué una demanda en la fiscalía hace ya un año de un niño con síndrome de Down y no le han exigido al señor dar la cuota. ¿Qué debo hacer? ¿No que los niños tienen prioridad? Sí, yo no soy penalista, pero quiero mencionar lo siguiente, que hoy estamos en una situación en el mundo, y Colombia no se escapa, de una congestión pues exagerada en la administración de justicia, un colapso que no ha sido reconocido públicamente por las autoridades, y no estoy excusando a nadie, ¿no? Pero el escenario donde más congestión hay la materia penal, porque donde más se demanda la función jurisdiccional. Entonces, en esos días no dan abasto los funcionarios. Hay que insistir, y eso es lo que había que utilizar. Pero también vuelvo a decirles que es que el tema de alimentos también es protegido no solamente desde el punto de vista penal, que busca sancionar, sino también podemos utilizar escenarios como los procesos de regulación de cuota alimentaria, o acudir a mecanismos de protección de derechos fundamentales de los menores ante los defensores de familia, violencia intrafamiliar, comisarios de familia, ante estas entidades y otras que tienen el oficio de la conciliación en materia de... Esto pienso que había que diseñar otros mecanismos y no solamente esperanzarnos en temas penales, que han sido muy complejos en la historia del país, y ahora más con un tema como este que vive nuestra jurisdicción. Doctor, ¿qué pasa si un extranjero no paga la cuota alimentaria? Bueno, si no paga la cuota, quiere decir que está fijada, pero aunque no esté fijada, como esto es un problema del mundo,
y como obviamente pues las personas viajan y se residen o transitoriamente son turistas y están en otros países y tienen relaciones sentimentales con personas de ese lugar, pues esto ha sido una preocupación del mundo y ha sido resuelto. Y lo que quiere decir es que Colombia pues, ha celebrado unos convenios y tratados públicos internacionales donde ha establecido unas reglas que permiten no solamente adelantar los procesos acá para regular una cuota alimentaria, sino también para poder perseguir bienes de un extranjero domiciliado a otro país y perseguirle sus bienes. Entonces lo que hay que iniciar, ubicar a la persona en qué país, si forma parte de sus convenciones, y iniciar el proceso nuestro acá para que se regule la cuota alimentaria y hacer las solicitudes de organismos centrales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que en ese intercambio con las autoridades de otros países utilicen los mecanismos convencionales para poder tomar medidas cautelares sobre los bienes y satisfacer las obligaciones de nuestros padres, de nuestros hijos por esos padres extranjeros. Pero recuerden también que el legislador por eso evita prudentemente que antes de que se vaya, pues se le impide la salida del país, porque eso es una medida cautelar que se toma al interior del proceso de regulación de cuota alimentaria. Entonces sería lo ideal que antes de tomarlas, aunque alguien se podría ir por otro lugar, pero por las salidas normales, aeropuertos, qué sé yo, se les va a prohibir la salida del país precisamente por esa circunstancia. Muy bien, nos pregunta Rubiel Valencia. Doctor, ¿qué se puede hacer si estas leyes no se cumplen? Uno va a la fiscalía, demanda y no pasa nada. Sí, estoy de acuerdo, que le acabo de responder una pregunta similar, que pues yo soy abogado litigante y también soy decepcionado en parte de la justicia por la mora, pero también entiendo que son muchos factores que la determinan, ¿no? No son solamente temas solamente de funcionarios en políticas públicas, de inversión en la justicia, que no se trata en el momento de hacer un discurso de ese tipo. Por eso les digo, diseñen otros mecanismos, acuden al centro de conciliación, inicien el proceso judicial, investiguen a ver qué bienes pueden, persigan a otros acreedores ante la ausencia de uno, puede ir a otros. Este ejemplo le va a servir mucho a la gente. Si el padre no tiene, pero el abuelo del menor tiene alimentos, capacidad de alimentos, sin embargo, te lo va a él. Busca un abogado que sepa derecho de familia y eso la gente lo desconoce en muchos profesionales. Entonces, hay muchos mecanismos también para buscar la satisfacción de los derechos de los menores. Y hoy con todas estas medidas, la creación del registro también, para que se inscriban en el registro y lo sancionen en cosas tan complejas, económicas, que lo hará reaccionar y tal vez ponerse al día en obligaciones alimentarias. Yo creo que todas estas figuras nos pueden servir. Hay que ser hábiles y diseñar otros mecanismos, pienso yo, y les aconsejo no solamente quedarse con el proceso penal. Muy bien, doctor. Tenemos muchísimas preguntas. Me imagino, claro. Yo aquí estoy listo para comer hasta las 8 de la noche, no más. 8 sí, hay que hacer cosas. Nos pregunta Ángela Tobar. Doctor, ¿cómo se hace para pedir la patria potestad si el padre lleva más de 5 años sin responder ni ver al menor? Bueno, ahí, ¿cómo se llama ella, la que preguntó? Violeta. ¿Dijo el nombre? No, pues era Ángela Tobar. Ángela, no, mira, hay una confusión. Por el hecho de ser padre, surge la patria potestad. La patria potestad es una serie de derechos que la ley otorga a los padres por el hecho de serlos sobre sus hijos y sobre sus bienes. La representación legal, la administración y el usufructo, y lo tienen los padres conjuntamente. Entonces, un padre fue y reconoció a su hijo como tal, o se aplicó una presunción porque es hijo concebido, nacido en una unión marital de hecho declarada o un matrimonio, pues es el padre. Entonces surge la patria potestad. La patria potestad se puede privar atendiendo unas causales que establece el legislador, por ejemplo, el abandono de sus hijos, el maltrato. También se puede suspender cuando, por ejemplo, hay una larga ausencia. Sin embargo, entonces lo que habría que buscar es un proceso de privación o suspensión de la patria potestad, que hoy, por ejemplo, no es necesario. Hoy con esta nueva figura de la creación del REDAN, creo que se llama, del registro de deudores de alimentos, se estableció que, y me pareció maravillosa esa medida, que no se necesita pedir el permiso para sacar al país del hijo, del padre que no sabe nada de él, que no me da alimento y fuera eso que pedirle permiso para sacarlo. Entonces, si lo inscribo en ese registro, automáticamente el padre o la madre lo puede sacar sin el permiso del otro, puede ingresar y salir del país. Entonces, muchas medidas se han creado, eso me parece muy útil. Entonces, la patria potestad se tiene y se puede perder o se puede suspender. Esa es la figura que hoy va a perder
tal vez la importancia por lo que acabamos de decir. Ejemplo, no sabemos nada de él y la queremos privar porque yo tengo una nueva relación con otro señor, diría la dama, entonces se puede casar y al casarse puede dar el consentimiento de ella para que lo adopte el otro. Eso ocurrió recientemente en un caso que yo llevé de un amigo estudiante en la universidad y esas figuras se pueden utilizar. Entonces el concepto de patria potestad surge por el hecho de ser padre. Doctor, llegamos al final del programa. Muchas gracias por su importante asesoría. No, para servirte, mil gracias a ti, tan querida, al canal El Tiempo, a la Universidad Libre, mi casa de estudios, a ustedes todos los que estuvieron presentes, a los que nos vieron en vivo y los que nos van a ver, para servirles y que recuerden que nuestra institución está a su servicio para la formación profesional de abogados y en otras profesiones. Gracias a todos, bendiciones. Cuídense mucho. Si quieren participar en el próximo consultorio jurídico, lo pueden hacer mandando un video o un audio con un mito. En el siguiente programa lo transmitiremos. El tema será cómo demandar a un centro de salud por negligencia médica. Pueden enviar su pregunta al correo laumat@eltiempo.com con nombre y profesión. Y gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo consultorio jurídico. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo.